Aquí ya saben los problemas técnicos que siempre ocurren. Bueno, vamos a continuar con lo que les estaba explicando sobre los sistemas numéricos. Ustedes tienen la presentación también accesible en el tablón. Y ya estamos en esta parte. Bueno, al hablar del conteo decimal, ¿sí están viendo la presentación? Sí. Ok. Bueno, al hablar del conteo decimal, bueno, pues se refiere, bueno, pues que nosotros empezamos contando del 0 y de ahí pues llegamos al 9 y una vez que llegamos al 9, para poder avanzar a la siguiente posición, pues sumamos un 1 y eso nos hace pasar a la siguiente posición que sería el 10. O sea que movemos, en lugar de poner otra vez bueno, empezamos en 0, llegamos al 9, volvemos a empezar en 0, pero le agregamos un 1, o sea, le sumamos un 1 y eso nos da como resultado el 10. Y luego vamos sumando de 1 en 1 y así llegamos hasta el 99. Cuando llegamos al 99, avanzamos la posición hacia la izquierda y nuestro 99, al sumarle el 1, se convierte en un 100. Y luego seguimos sumando hasta que llegamos al 999. Para avanzar a la siguiente posición, sumamos un 1 y recorremos ese 1 hacia la siguiente posición y ya lo que tenemos es el número 1000 y así sucesivamente en cuanto a los números decimales, ¿sí? No sé si esta explicación está clara, pero bueno, aquí tenemos el esquema y vemos cómo se va avanzando en el sistema de posicionamiento. Primero tenemos un dígito, luego tenemos dos dígitos para contar todo lo que son los números de las decenas y las unidades, y luego avanzamos una posición más a la izquierda y ya tenemos las centenas, ya son números con tres dígitos, ¿sí? Y llegamos hasta el millar y ahí ya tenemos números con cuatro dígitos, o sea, vamos incrementando el número de dígitos para ir formando los números y vamos avanzando en el sistema de posicionamiento para tener cada vez números con mayor valor. Bueno, los sistemas digitales utilizan valores discretos, es decir, valores con, que son pequeños, ¿sí? Valores muy bajos. Si nosotros usáramos el sistema numérico decimal para representar la información en un dispositivo electrónico digital o en un sistema digital,
pues tendríamos que poner muchos estados, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre, si diseñáramos un interruptor eléctrico y en lugar de que solo tenga dos estados, que es encendido y apagado, pudiera tener 10 estados, ¿verdad? Del 0 al 9, para, no sé, poner distintos niveles de intensidad de la luz, pues eso implicaría tener muchos valores a representar. Recordemos que en el caso de un interruptor de encendido de una, de una lámpara, pues lo que hace es permitir el paso del voltaje o de la, decimos comúnmente, la corriente eléctrica, y para que esa lámpara pues reciba esa energía eléctrica y pues se excite el material que sea el que utilice. Si es una lámpara incandescente, pues un filamento, y entonces eso pues convierta la energía eléctrica en energía luminosa. Entonces, eso es lo que pues hipotéticamente tendríamos que hacer si tuviéramos que representar en lugar de dos estados, 10 estados posibles, pues entonces imagínense, ¿no? Si generalmente el voltaje que llega a la casa de cada uno de nosotros, pues está en el rango de los 110, 120 volts. Es el voltaje que comúnmente usamos. Entonces, cuando nosotros quisiéramos representar 10 estados, pues imagínense, necesitaríamos 10 voltajes diferentes. Entonces, eso complica las cosas para poder representar la información en un sistema digital. Pero pues es más sencillo tener solamente dos estados o dos niveles de voltaje. Por esta razón, casi todos los sistemas digitales utilizan el sistema numérico binario en las operaciones que llevan a cabo, porque el sistema numérico binario solo tiene dos dígitos, que son el 0 y el 1. Y con el 0 y el 1, pues se representan todos los demás valores, digamos, que pudiéramos eh, requerir, ¿no? Entonces, es por ello que se adopta este sistema numérico binario para el diseño de los circuitos electrónicos digitales o los circuitos digitales. Todo lo que se explicó sobre el sistema de posicionamiento también funciona para el sistema numérico binario. Entonces, aquí tenemos que el valor o el dígito con menor valor o menos significativo se encuentra más a la derecha. Y el valor más significativo, el dígito más significativo o que tiene mayor valor, se encuentra más a la izquierda. Y aquí tenemos exactamente lo mismo que lo que se explicaba con el sistema numérico decimal. Entonces aquí tenemos el punto decimal, eh, que divide los valores positivos de, en este caso, los valores fraccionarios, ¿sí? Y pues por el sistema de posicionamiento, para saber cuánto vale ese dígito en esa posición, lo multiplicamos ahora por la potencia de la base correspondiente, en este caso, el sistema numérico binario, por tener solamente dos valores posibles o dos dígitos, entonces es un sistema numérico de base 2. Por lo tanto, para saber cuál es el peso o cuál es el valor de este número 1 en esta posición, pues tendríamos que multiplicarlo por 2 elevado a la 0, porque este valor está en la posición 0. Y aquí tendríamos que multiplicar por 2 elevado a la 1. Aquí evidentemente nos va a dar 0, pero si tuviéramos un 1, pues lo multiplicaríamos por 2 elevado a la 2. Y aquí tendríamos que multiplicar por 2 elevado a la 3. Y así sucesivamente para saber cuánto, a cuánto equivale, ¿no? En este caso,
cada uno de estos valores que tenemos aquí. Y bueno, eso para una conversión al sistema numérico decimal realmente, porque bueno, pues sería indistinto, ¿no? Si sabemos que esto, pues obviamente entre más va avanzando de posición, mayor valor tiene, ¿sí? Hacia la izquierda. Y por el lado de la fracción, pues sería lo mismo, multiplicamos el dígito por la base, que es el 2 elevado a la menos 1, el 0 por el 2 elevado a la menos 2, el 1 por el 2 elevado a la menos 3. ¿Sí? Y bueno, eso nos daría lo que vale este número binario, porque estamos hablando que aquí no es el número 1011, sino el número se lee como 1, 0, 1, 1. Y acá tendríamos, en la fracción tendríamos 0.101. Bueno, es más, aquí si se dan cuenta, no dice punto decimal, dice punto binario, ¿ok? Entonces, nada más aclarando, sí, porque aquí dice punto binario, no dice punto decimal, pero son fracciones. Bueno, en la figura se representa el número 1011.101. Para determinar su equivalente en el sistema decimal, tomamos la suma de los productos de cada valor, ya sea el 0 o el 1, por su valor posicional. En este caso, primero, pues tomamos la parte entera. El 1 por el 2 elevado a la 3, más el 0 por el 2 elevado a la 2, más el 1 por el 2 elevado a la 1, más el 1 por el 2 elevado a la 0. Y luego le sumamos la parte fraccionaria. Entonces sería 1 por 2 a la menos 1, más 0 por 2 a la menos 2, más 1 por 2 a la menos 3. Y eso nos da estos valores, que son el 8, el 0, el 2, el 1, y aquí tendríamos el punto 5, el 0, y luego el punto 125, lo que nos da un valor decimal de 11.625. Este número que tenemos como subíndice, tanto el 2 como el 10 nos sirven para indicar a qué sistema numérico pertenece este número. ¿Sí? Aquí estamos hablando de un número binario, porque aquí vemos este 2, aquí como subíndice, y acá pues tendríamos este número 11.625 como un número decimal, porque aquí vemos que tenemos el 10 como subíndice. Y bueno, así como hicimos o hacemos con el conteo decimal, vamos nosotros a tener también el conteo binario. En este caso, empieza en 0, continúa en 1. Y después de eso, ¿qué sigue? Pues sigue el 1, 0. Y después sigue el 1, 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos incrementando de posición. Aquí tenemos un conteo binario con 4 dígitos binarios. Entonces empezamos con el 0 y obviamente aquí le completamos con 0, 0, 0 porque tenemos números binarios con 4 dígitos. Y luego sigue el 1, ¿sí? Y luego, pues aquí para completar le ponemos 0, 0, 0. Después del 1 que sigue, pues no tenemos un 2 binario, ¿verdad? O sea, un número 2 en binario, solo tenemos el 1 y el 0. Pero sí tenemos su correspondiente en decimal, que sería el 1, 0, ¿sí? En este caso tendríamos 0, 0, 1, 0, y después le ponemos un 1 aquí, y aquí ya tenemos el 0, 0, 1, 1. Y esto sería el 0, el 1, el 2 y el 3 en decimal. Y así vemos cómo en la posición 0, en el conteo, va cambiando como 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Se va alternando el 0, 1, 0, 1. En cambio, en la posición 1, tenemos que poner dos veces el 0, después dos veces el 1, y luego volvemos a cambiar dos veces el 0, dos veces el 1, y así sucesivamente. En la posición 3, vamos a poner 4 veces el 0,
luego 4 veces el 1, y luego así otra vez 4 veces el 0, 4 veces el 1. Y en la posición 3 vamos a poner 8 veces el 0, 8 veces el 1, y luego volvemos a poner el 0 8 veces, y así. Pero está muy claro, miren, aquí 2 a la 0 es 1. Por lo tanto, este intercambio se va a hacer de 1 en 1. Es decir, por eso tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aquí vemos que 2 a la 1 es 2. Por eso el intercambio es 2 veces 0, 2 veces 1. Y así. Y luego acá tenemos el 2 a la 2 es 4. Entonces vemos que el intercambio se da después de 4 veces del dígito, 4 veces el 0, luego 4 veces el 1. Y luego en la siguiente posición, que es 2 a la 3, es 8. Y por lo tanto el intercambio se hace de 8 en 8. O sea, 8 ceros, luego 8 unos y así sucesivamente. Y bueno, este es su correspondiente valor en decimal. Aquí con 4 dígitos binarios, nosotros podemos representar hasta el número 15, del 0 al 15, o sea, podemos representar hasta 16 valores, ¿sí? Eso es lo que estamos representando aquí, con 4 dígitos. Y está muy simple. Si nosotros elevamos el 2 a la 4, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 16. 2 elevado a la 16. 4? 16. Entonces, 2 a la 4, 16. Eso quiere decir que con 4 dígitos binarios yo puedo representar hasta 16 valores, en este caso que van del 0 al 15. Bueno, recordemos que en computación estos ceros y unos se denominan bits, ¿ok? Entonces, aquí de manera indistinta podríamos empezar a decir el bit, ¿no? El 0 o el 1, el bit. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí con 4 bits, yo puedo representar hasta 16 valores diferentes, ¿ok? En este caso que van del 0 al 15. Entonces con 4 bits. Ahora, ¿cómo se representan estas cantidades binarias? Ya me adelanté un poco hablando de los bits, pero bueno, ¿cómo se representan estas cantidades binarias o estos ceros y unos en los dispositivos digitales? Bueno, pues aquí tenemos una foto de un dispositivo, pues, eh, digamos que es pues es electrónico, pero utiliza partes mecánicas, ¿no? Porque lo que se alcanza a ver aquí, no sé si lo ven bien, o tenga que ampliar un poco, son como unos pequeños, Profe, ¿pero qué es eso? esto es un dispositivo para controlar la entrada a, una, a un garaje, ¿no? Eh, pero, Ah, no ok, gracias. se, pero no se programa de manera digital electrónica, o sea, con un panel, pues, sino lo que tiene son interruptores, pequeños interruptores, ¿sí? Son unas palanquitas y esas palanquitas obviamente que corresponden a un código. En este caso son 10 palanquitas diferentes, o sea, 10 posiciones diferentes y pues realmente aquí lo que pasa es que nosotros podemos representar estos ceros y unos o posiciones de encendido apagado, eh, pues como lo estamos viendo aquí, en este caso con pequeños interruptores mecánicos, ¿no? Que obviamente se corresponden o están conectados a un circuito electrónico. De hecho, aquí vemos la placa. No sé si alcanzan a ver, está la placa. Y de hecho, aquí están los puntos que conectan con ese circuito electrónico, o sea, son soldaduras, ¿verdad? Y entonces, pues este circuito está diseñado para que pues solamente cuando se ponga el código que se está especificando aquí, pues funcione y pueda entrar la persona, ya sea que utilice un control a distancia, ¿verdad? O tenga que poner ese número en un panel, no sé. La cuestión es que
Podemos representar esos valores de encendido apagado o de 0 y 1, que sería algo así como que ausencia o presencia de valor, lo podemos representar de esta manera o como lo vemos en las computadoras con un sistema electrónico digital mediante voltajes diferentes. Entonces, yo puedo representar el 1 binario con un voltaje que puede estar en el rango entre los 2 y los 5 volts y puedo representar el 0 binario entre los 0 y los 0.8 volts. Entonces, es una cantidad mínima de voltaje. Entonces, aquí en la explicación dice que por lo general el 0 y el 1 binario se representan con dos niveles de voltaje. Por ejemplo, el 0 volts podría representar el 0 binario y el 5 volts podría representar el 1 binario. Pero debido a las variaciones de voltaje, ¿verdad?, que pueden darse en el circuito, se representan en intervalos de voltaje. Esto es como lo que estamos viendo aquí, que cualquier valor de voltaje entre el 0 y 0.8 representará al 0 y cualquier valor de voltaje entre el 2 y el 5 volts representará al 1. Y pues aquí hay una zona que no se usa porque pues todo lo que caiga en esa zona pues no sería válido, ¿no? No sería válido como 0 o como 1. Y esa es la forma en la que se representan esos ceros y unos ya en un circuito electrónico digital mediante voltajes. Este diagrama representa las señales digitales que se suceden en un tiempo determinado, como lo veíamos en el video con el osciloscopio, ¿no? Las pulsaciones digitales, pues son señales que suben y bajan de manera abrupta. Y claro, si dibujamos un diagrama, pues esa es la forma en la que se representa. De hecho, la línea horizontal o el eje X, digamos, representa los periodos de tiempo y el eje vertical o el eje Y representa los voltajes. Esto quiere decir que en un tiempo determinado, aquí no se especifica si son segundos, milisegundos o qué valor, pues aquí tendríamos en este diagrama de señales digitales en el tiempo, tendríamos el 0 en el periodo de T0 a T1 y luego sube abruptamente para representar el 1, ¿sí? O eh, ese es el valor que se detecta. En este caso, un voltaje de 4 volts entre el periodo T1 y T2. Después vuelve a caer a 0 entre el periodo T2 y T3. Y luego entre el periodo T3 a T4 y de T4 a T5 el voltaje se mantiene en 1, o sea, 4 volts, y luego vuelve a caer a 0 volts en el periodo o después del periodo T5 hacia adelante. Y pues tenemos, como les comentaba al principio de esta presentación, sistemas numéricos con bases diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema numérico decimal que es de base 10 porque tiene 10 dígitos. El sistema numérico binario que es de base 2 porque tiene 2 dígitos. Pero tenemos el octal que es de base 8. Tiene 8 dígitos que van del 0 al 7. Y aquí lo vemos. Aquí tenemos el 0, el 1, el 2, hasta llegar al 7. Y por el sistema de posicionamiento que estábamos viendo, pues aquí en lugar de poner un 8, tendríamos que poner el 1, 0 para empezar de nuevo. Luego el 1, 1, 1, 2 y así hasta llegar al 1, 7. Y aquí lo que va a pasar es que en lugar de poner el 1, 8, tendríamos que poner un 0, otro 0 y el 1. Y así tendríamos que ir formando los dígitos con los números octales que son de base 8. Y para los valores hexadecimales que son de base 16, tendríamos 16 dígitos que van del 0 al 9 y de ahí tendríamos las letras A, B, C, D, E y F para tener 16 dígitos, que serían los dígitos con los cuales se formarían los números hexadecimales.
Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y para qué nos sirve saber todo esto? Pues nos sirve porque, o les sirve porque cuando ya se está trabajando con lo que es la programación de sistemas digitales, es probable que sea necesario trabajar con los ceros y unos para lo que es el lenguaje máquina, pero en lugar de usar lenguaje máquina puro como ceros y unos, pues podríamos usar los ceros y unos, pero convertidos a octal o convertidos a hexadecimal. Eso ahorita vamos a ver. Y creo que aquí termina esta presentación. Ok, terminamos esta presentación. Vamos con la siguiente. Bueno, vamos con el siguiente video. El video sobre sistemas numéricos. Ok. Este video que van a ver es sobre sistemas de numeración. ¿Escucha el audio? Sí. Sí, profe. Las señales digitales están compuestas de dos estados distintos, alto y bajo. Cuando a estos estados se les asignan unos y ceros, puede utilizarse el sistema numérico binario con circuitos digitales para muchas aplicaciones, como una computadora creando gráficos como estos. Consecuentemente, la comprensión de los números binarios junto con otros sistemas numéricos y códigos es esencial para trabajar con electrónica digital. En esta lección haremos conversiones entre números binarios y decimales. De igual forma, introduciremos algunos de los códigos numéricos básicos, como el código decimal binario, y examinaremos el ampliamente utilizado sistema numérico hexadecimal. Estos códigos y sistemas numéricos diferentes pueden ser comprendidos con un firme conocimiento del sistema numérico binario. Entonces, comencemos convirtiendo los números binarios y decimales. El sistema numérico binario es un sistema en base 2. Esto significa que la posición a la izquierda del punto binario es igual a 1, mientras que cada valor de posición a la izquierda de este es 2 veces la posición previa. 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente. Entendiendo los fundamentos de los números binarios, contemos desde 0 hasta 15 en números binarios, mostrando el decimal equivalente al lado. Los patrones de bitio serán como este. El 0 significa que no hay valor y universalmente se representa como tal.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Note el tipo de patrón que está apareciendo. 8, desde luego, es 1, 0, 0, 0. 9 podría ser solamente un valor más arriba. Entonces, la posición 1 también es válida. 10 es 8 más 2, o 1, 0, 1, 0. Continuando desde 10, 11 es 1, 0, 1, 1. Los patrones de Vitio continúan cambiando. 12, 13, 14. Hasta que llegamos a 15. 1, 1, 1, 1. U 8 más 4 más 2 más 1. Podríamos continuar contando de esa manera por siempre, progresivamente sumando nuevas posiciones de valor al número binario y alterando el patrón de Vitios. Una cosa a notar. Los números binarios se escriben convencionalmente en grupos de 4 Vitios para facilitar la lectura. Esto es comparable a cómo se escriben los números decimales en grupos de 3 separados por comas. Estos grupos de 4 Vitios se denominan bloques binarios. Y en el lugar de una coma, separándolos usualmente, hay solo un espacio. Cuando nos enfrentamos con la conversión de un número binario como este a un número decimal, pueden utilizarse varios métodos. Sin embargo, de alguna forma, el método más simple es extender las posiciones de valor hasta que a cada bitio se le ha dado su valor equivalente decimal. Una vez que se han identificado las posiciones, el equivalente decimal del número binario es la suma del valor de las posiciones que son válidas. Esto es, que tienen unos. En este caso, el número binario 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 puede convertirse a decimal sumando 128 más 64 más 0 más 0 más 8 más 0 más 0 más 1. El número binario equivale al decimal 201. Cuando deseamos convertir un número decimal en un número binario, la herramienta más simple es utilizar los valores de posición posibles disponibles para números binarios. Por ejemplo, el número decimal 59. ¿Cuál es el valor de posición binario más grande que puede serle sustraído? Obviamente 128 y 64 son muy grandes, y los ceros indican que estas posiciones no son válidas. El siguiente valor de posición es 32, que puede restársele a 59. Escribimos un 1 para indicar que esta posición es válida. Este es ahora el bitio más significativo, y todos los otros bitios se continúan escribiendo a la derecha. Restándole 32 a 59 nos deja 27. La siguiente posición es 16. De nuevo, 16 puede restársele a 27. Por lo tanto, esta posición también es válida. Restándole 16 a 27 nos deja 11. El siguiente valor de posición es 8, que puede restársele a 11, entonces un 1 indica que este valor de posición es válido. Ya nos sobra un 3. El valor siguiente de posición es 4. 4 no puede restársele a 3 como un número positivo, entonces este valor de posición no es válido. Se escribe 0 en esta posición. Sin embargo, el siguiente valor de posición 2 puede restársele a 3, entonces esta posición es válida. Con un residuo de 1, la posición de 1 también es válida. Con un residuo de 0, este número decimal ha sido completamente convertido. Ahora podemos ver que el número decimal 59 puede convertirse en el binario 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Con el conocimiento de cómo los valores de posición en el sistema numérico binario pueden extenderse indefinidamente, puede convertirse cualquier número decimal sin importar su tamaño. Por ejemplo, encontremos el equivalente binario del decimal 484. Para el equivalente binario del decimal 484,
El bitio más significativo está en la posición de los 256, dejando un sobrante de 228. La siguiente posición es 128, dejando un residuo de 100. Para cada valor de posición que puede restársele al residuo, un 1 indica que la posición es válida. Como usted puede ver, todos los valores de posición son válidos hasta la posición 32. Aquí el residuo es 4. Ni 16 ni 8 pueden restársele a 4. Entonces, estas posiciones no son válidas. Desde luego que la posición 4 es válida. Esto nos deja un residuo de 0, significando que el número decimal ha sido convertido. Se escriben ceros en las posiciones 2 y 1, ya que no son válidas. Si agregamos 3 ceros al lado del bitio más significativo para completar los bloques convencionales de 4 bitios, podemos ahora decir que el equivalente binario del decimal 484 es 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Como usted puede ver, un número decimal grande puede producir un número binario largo e incómodo, con el que puede ser difícil trabajar. Debido a este problema, se han desarrollado una variedad de códigos y otros sistemas numéricos para ayudarnos a trabajar con estos números con mayor facilidad. También se han desarrollado códigos para aplicaciones particulares. Bueno, señores, vamos a dar una pausa, ¿les parece bien? 15 minutos. Sí, profe, gracias. Regresamos, 15 minutos.